Vámonos, Vámonos, sí, ahí ya está. sonó la campanita, perdón. 8 de la mañana con 5 minutos, ya está con nosotros Dulce María Sauri, usted la conoce muy bien. Hay que seguirla, le pone @Dulce Sauri y hay que leerla los miércoles, la leemos siempre los miércoles en el diario Yucatán y bienvenida como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, y con el gusto de empezar un buen jueves viéndolos a los tres. Ay, muchísimas gracias, Dulce. Federico Berrueto también está aquí, @Berrueto es como hay que seguirlo y hay que leerlo todos los días. Fede, qué gusto verte. Gusto verles. Muy buen día. Muy buenos días. Oigan, pues queríamos conocer su opinión. Finalmente ha sido una semana en la que el tema de Estados Unidos, el fentanilo, los aranceles han sido como lo que ha acaparado las noticias. Nos dan un periodo de gracia. Nosotros aquí en México, bueno, pues hay quienes le aplauden a la presidenta por lo que ha hecho y cómo lo ha manejado. La verdad es que nos dieron, como a Canadá, un periodo de gracia, 30 días, y queríamos conocer su opinión y el manejo de la presidenta en esta crisis. A ver, yo empiezo por esta última parte, ¿no? Lo escribí ayer, me parece que fue un manejo cuidadoso, mostró frialdad, sangre fría para no dejarse llevar por las provocaciones verbales, y planteamientos durísimos de Trump con el propósito y el objetivo de obtener la postergación de los aranceles, que fue lo que obtuvo. Esa es la forma. En el fondo, el saldo para ella hasta el 4 de febrero, para mí era un saldo enormemente positivo que abría un espacio para que ella, mostrando el control que tuvo de la situación, de su gabinete, la recepción a su actuación por parte de la sociedad mexicana en un sentido amplio, empezara a mostrar los rasgos de un gobierno que dejara atrás el autoritarismo, la imposición, la exclusión. Pero todo el encanto para mí, y yo creo que para muchas personas, se rompió con la exclusión de la presidenta del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de la celebración de la República, no la celebración del Ejecutivo, que malamente mencionó en la mañanera la presidenta, sino de los tres poderes de la Unión, del Estado mexicano, del pueblo mexicano, como es el 108 aniversario de la Constitución. Ahí para mí se rompió la burbuja. Y una vez más digo, no voy a volver a dejarme llevar por formas, por interpretaciones que yo quiero poner para... ¿Qué quieres creer? Creer, sí, para evitar enfrentarme a una realidad. La presidenta Claudia Sheinbaum es de talante autoritario, carambas, y va a mostrar su autoritarismo una y otra vez. Bueno, me remito al tema de origen y coincido plenamente con lo que dice Dulce. Y aquí yo lo primero que me llama la atención es, y no es una cosa de México, es del mundo, le tiene tal miedo a Trump que una simple pausa, porque es simple, el señor está en la misma postura, no ha hecho una sola concesión, excepto decir por un mes. Bueno, que seguramente ya lo tenía calculado. Que a lo mejor es un juego de la negociación, claro. ¿para qué? Para ir sometiendo a todos, sometiendo al mundo, de hecho. Ahora este disparate de hacer un centro turístico en Gaza, digo, por amor de Dios. Pero bueno, aquí, y nuevamente son juegos, o sea, no es que realmente vaya a hacer eso el señor Trump. Como no sabemos si realmente va a imponer aranceles o no. Yo creo que sí. No sé cuándo ni cómo. Pero el tema es que no hay un triunfo que celebrar. Y es tal el miedo que se le tiene a Trump que la simple pausa la vimos así como un gran logro diplomático y una realización. No, lo mismo sucedió con Canadá. No sucedió con China. ¿Por qué? Porque el objetivo era China. No era México ni era Canadá por el momento. ¿Qué es lo que sí hay como hecho? 10,000 soldados en la frontera. O sea, es una derrota brutal. ¿Por qué? Porque es una decisión impuesta. No están ahí los soldados porque le interese a México que ahí estén los soldados, sino lo hacemos como una señal que no es otra más que el sometimiento. Y voy a referirme por qué sometimiento. Dar una respuesta militar al tema migratorio o al de las drogas está probado que no funciona.
simplemente hay un dato que debiera tenerse presente, no sé por qué nadie lo menciona. Quienes están contrabandeando las mulas del fentanilo en Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos. 80% de las detenciones en la frontera en el contrabando de fentanilo son ciudadanos norteamericanos. ¿Los soldados mexicanos van a detener a esos ciudadanos norteamericanos en el contrabando de fentanilo? No. No hay ninguna iniciativa, y en eso sí ha sido muy acertada la presidenta de México, señalar que no está haciendo nada Estados Unidos para frenar el contrabando o verlo desde el problema de salud, una campaña para evitar el consumo del... ¿Y cuándo hemos oído que atrapen narcos en Estados Unidos? ¿No? Entonces, estos son juegos de poder, lamentablemente, pues somos el eslabón débil, no tenemos mucho margen de maniobra, que eso es lo más lamentable, y lo que está viviendo el mundo es como un señor como Donald Trump, con todo el poder que tiene Estados Unidos, bueno, lo está utilizando para imponer una visión de las cosas que ni siquiera creo que le convenga a los mismos norteamericanos. ¿Tiene solución el tema del fentanilo? No tiene solución, porque el problema del fentanilo es un problema de salud, es un problema de adicción. No es, o sea, toda la parte criminal, violenta, tiene como punto de partida la adicción, el mercado, el consumo. Sí, la demanda. Y mientras tú no resuelvas eso, ¿verdad?, no vas a resolver todo lo demás. Y si tú le das una expresión policíaca, lo que vas a tener inevitablemente es la violencia. O sea, todas las políticas prohibicionistas en términos de lo que la población consume, sea alcohol, sean drogas, etcétera, lo que vas a tener una expresión de que son los delincuentes los que se van apoderando del negocio. Por eso hay una iniciativa global que cada vez veo que se vuelve más marginal, en el sentido de que hay necesidad de legalizar al menos ciertas partes de lo que es el mundo de las drogas, porque con ello al menos se evita el tema de la violencia. Dulce, me llama mucho la atención, fuimos testigos de una acusación como yo nunca había visto y según lo que pude investigar nunca había ocurrido, directa del gobierno de Estados Unidos diciéndole al gobierno de México, ustedes tienen que ver con el narco. Y pareciera que como que no nos gustó y como que ya se nos olvidó, pero ahí sigue la acusación. Y decíamos en la mañana, yo no he visto todavía encuestas en donde salgamos a preguntarnos a todos nosotros, bueno, ¿y ustedes qué piensan? Es un tema de percepción. Pero independientemente de eso, la acusación ahí sigue. A ver, antes de entrar aquí con ustedes, me comentaba Federico que había leído el editorial de su colega, Azucena Uriosi. Me refiero a la colega de ustedes. Ojalá. Y que el título era El elefante en la sala. Okay. Y justo, este es un elefante enorme en una sala muy pequeña. Y hemos logrado un colectivo hacernos al tío Lolo estos días. Pero ahí está presente. O sea, esta pausa de 30 días, no nos confundamos, no tiene que ver con el comercio, tiene que ver con una serie de cuestiones que vamos a ir viendo o estamos ya viendo en estos días relacionadas con el despliegue militar de inteligencia de los Estados Unidos en contra del combate de los cárteles de la droga mexicanos. Y aquí hay de dos sopas, o se hace con la anuencia, como parece que se está comenzando a hacer del gobierno de Claudia Sheinbaum, o se hace contra su anuencia. Y en el momento que proteste, nada más le aprietan el pescuezo y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, ese es el elemento verdaderamente eje de lo que ha estado sucediendo y que está en el comunicado que se expidió desde el 31 de enero. Tus sentimientos respecto a que Estados Unidos venga a poner orden, como sea que lo haga, ¿qué te hace sentir? Una ambivalencia tremenda. Por una parte, me resisto como mexicana. Me pasa lo mismo. A decir, bueno, este asunto no lo podemos resolver. Por eso tenía tantas esperanzas en ver a una presidenta empoderada ayer, porque no solo se trata del tema abstracto de la unidad nacional, sino unidos para enfrentar este flagelo. Y lamentablemente se ve
que está haciendo esfuerzos el gobierno de Sheinbaum y muy particularmente la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, pero a todas luces no hay que ir muy lejos, son total y completamente insuficientes hasta el momento. O sea, ¿cómo podemos estar hablando de combate a los cárteles cuando está ardiendo Tabasco, cuando el incendio de Sinaloa continúa, cuando detienen capos y salen nuevos? Entonces, mientras no se ataje la colusión presupuesta entre el narco y el poder político a sus distintos niveles, esta historia no va a tener un final feliz. Va a tener un final, y ese es el que me temo, que va a ser el intento de Donald Trump de acabarla con poder de fuego. Que yo coincido con Federico. O sea, el tema del narco no se acaba solamente con la represión armada, pero la represión armada es indispensable. Sola no conduce a nada, como tampoco las campañas contra las adicciones llegan a buen término si no se acaba la fuente de por sí solas. O sea, a ver, y remitámonos de lo macro a lo micro, a lo sucedido en Tequit. ¿Qué hubiera sucedido si a los 12 años de edad el güero no hubiera tenido acceso a drogas en su pueblo? ¿Qué hubiera sucedido si a los 14 años a este joven lo hubieran tomado en un programa de rehabilitación y de prevención? Si las alertas en la escuela de Tequit se hubieran levantado porque había un jovencito que estaba drogándose, llámese cristal, llámese lo que fuera. Si la situación económica fuera mejor, hubiera más oportunidades. Ahí es donde hay que empezar a trabajar. Nosotros como sociedad, como pueblo, y el gobierno hacer su tarea. O sea, y volvemos al principio. Yo tampoco pienso que la solución sea la intervención armada de los Estados Unidos contra los cárteles. No lo creo. Pero sí la tensión producto de este asunto va a ser brutal. Y no sé cómo el gobierno de México, sigo sin verlo, puede satisfacerla. ¿A quién van a entregar? Porque no es qué van a entregar, sino a quién van a entregar para mostrar que el combate al crimen va en serio en este país. Totalmente. Bueno, la intervención militar y más concretamente los Estados Unidos no pueden ser fuente de justicia. No pueden ser fuente de justicia por dos razones. Primero, porque la justicia es un proceso esencialmente doméstico. Donde ha intervenido Estados Unidos con esta idea de justicia, pues es a través de la extradición, precisamente sometiendo a juicio penal a ciertos narcos, pero además juicios bastante cuestionables. O sea, a partir del testimonio de testigos de otros criminales, de otros criminales. Entonces, no es una justicia confiable, porque bueno, pues tienen prácticamente la pistola martillada contra cualquier autoridad mexicana si van a utilizar el testimonio de un narcotraficante para proceder en contra de él. Bueno, esa es una parte. Y la otra, el tema de la violencia nos remite al tema de la impunidad. Y la impunidad ha crecido brutalmente, y sobre todo porque ahora se procesa con interés político. Antes había una suerte, digamos, se estiraba la liga, pero llegaba un momento donde se había elementos, digamos, que comprometían el conjunto, ¿verdad? Se procedía penalmente con un funcionario importante, ¿no? O sea, sí había... La impunidad tenía sus límites, ahora no tiene límites. ¿Por qué? Porque se procesa política y electoralmente, pero la relación con Estados Unidos sí está obligando a que las autoridades mexicanas tengan que hacer algo al respecto. Hago una pregunta, ¿esa es la razón por la que le han perdonado durante todo este tiempo a Rubén Rocha? Claro. Moya? O sea, es el decirle, bájate de ahí porque ya es más que obvio lo que estás haciendo, ¿sería admitir entonces que Estados Unidos tiene razón? Estados Unidos tiene razón en el sentido de que amplias áreas del territorio nacional están bajo el dominio del narcotráfico, pero eso pues, no es, digo, esto lo sabemos los mexicanos y no es un descubrimiento de las autoridades norteamericanas.
siguen manteniendo allá a Rubén Rocha? Si ya todos nos dimos cuenta, es el elefante, lo entiendo, pero... Porque hay un interés político electoral. Este interés político electoral, al parecer, está llegando a su límite por el sometimiento al cual nos está llevando la situación con Donald Trump. Es que Rubén Rocha es una cosa... Y yo pienso que hay otro elemento, además de la red de complicidades, que hay que reconocerlos, que hubo en las campañas electorales, sobre todo las fuentes de financiamiento de estas campañas electorales. Que la frase morir matando es aplicable a Rocha. Mira, si a Rocha lo quitan, ¿verdad? Y Rocha habla, se defiende, el efecto, vamos a decir, de las ondas expansivas, creo que debe ser considerable, ¿no? O sea, este gobierno no puede quitar una pieza así sin reestructurarse internamente. Y estamos hablando de, ahora sí, auténticamente utilizo el término del innombrable, o mejor me gusta el fantasma de Palacio Nacional. O sea, porque una situación que puede escalar. Claro. Y ahora que comentaba Federico lo de los juicios en Estados Unidos, yo me pregunto qué van a hacer con el juicio al Mayo Zambada, si validó el gobierno de México los personajes más conspicuos de Morena, todo lo que dijeron los testigos en el juicio a García Luna. ¿Cómo van a decir que lo que digan en el juicio al Mayo Zambada no va a ser? Y si fue lo otro, ¿no? Y si lo otro. O sea, entonces creo que estamos en una situación muy compleja. Yo no sé qué grado de comunicación puede haber ahorita entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, y muy particularmente el presidente Trump, para poder saber de qué magnitud es la cosecha que obtuvieron del Mayo Zambada. Y cómo en cualquier momento ese misil puede reventar en el cielo mexicano. ¿Y qué consecuencias puede tener? Mientras, yo creo que Rocha, no sé cómo está la constitución de Sinaloa, pero creo que 3 años después, si el gobernador pide licencia, puede ser sustituido, pero si sin elecciones, ¿no? Si es antes de 3 años, sí hay que convocar elecciones. Puede ser que haya algún ruido. Quiero pensarlo en esa lógica imbatible que había en los gobiernos priistas y que parece que pues ya no funciona. Persiste. Como decías, tus antenas abolladas, ¿no? Absolutamente. Dulce María, como siempre, es un placer y un gusto verte y escucharte. Muchas gracias. Sígala siempre, por favor. Le pone @dulcesauri. Federico, muchísimas gracias, como siempre. Es de verdad un gusto y un honor que estén ambos. Gracias. Sígalo. @Berrueto es como debe seguirlo. Son 8 de la mañana con 23. ¿Nos vamos? Ahí venimos.